Hola chicos, vamos a ver los ejercicios correspondientes a física. En este caso vamos a hablar de la parte número 1, que son las clases que les he subido, que respecto al movimiento ondulatorio. Recuerden que la parte número 2 es la parte del sonido. Entonces, aquí este primer ejemplo nos dice que la longitud, vamos a llamarle L, de una cuerda es de 2 metros y su masa va a ser de 0.3 gramos. Nos pide que calculemos la velocidad del pulso transversal. Recuerden que es transversal porque estamos hablando de una onda longitudinal en el cordel si este se encuentra bajo una tensión de 20 newtons. Entonces analicemos rápidamente los datos que nos dan. Nos dan la longitud de 2 metros, nos dan su masa de 0.3 gramos y nos dan la tensión de 20 newtons. Entonces, esta tensión de 20 newtons va a corresponder a la fuerza en la que se encuentra esta cuerda. Entonces, tenemos que revisar pues las fórmulas con las que vamos a trabajar, con las que hemos visto. Y si se fijan, la velocidad, que es lo que nos pide para una cuerda, está dada por la raíz de la fuerza sobre la densidad lineal de la cuerda. Pero aquí en este problema no nos da como tal la densidad lineal de la cuerda, sin embargo, con los datos que tenemos la podemos sacar. Entonces, ¿cómo sacamos esta densidad lineal? Utilizamos esta fórmula, que también viene ahí en sus diapositivas, que nos dice que la densidad lineal de la cuerda va a ser igual a la masa de la cuerda entre su longitud. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos nos dan la longitud de la cuerda y su masa. Pero aquí hay que cuidar las unidades. Las unidades tienen que estar en kilogramos sobre metros. Y en el ejemplo, la masa nos la dan en gramos y la longitud nos la dan en metros. Entonces, la longitud está en la unidad correcta, pero en este caso de gramos hay que convertir a kilogramos. Entonces, lo único que hacemos es dividir entre 1000 y puede ser escrito de esta manera, como 0.3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces la masa en unidades de kilogramos serían estas y la longitud serían 2 metros. Entonces en nuestra calculadora podemos hacer la división de 0.3 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre 2 metros y esto nos va a dar que la densidad lineal para esta cuerda va a ser de 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros. Entonces, ya con esta densidad lineal que acabamos de obtener con los datos que nos da el problema, podemos ahora sí utilizar esta fórmula para encontrar la velocidad. Nos quedaría que la velocidad va a ser igual a la raíz de la fuerza sobre la densidad lineal, que sería igual a la raíz de 20 newtons, que es la tensión que nos dieron en el enunciado, sobre la densidad lineal que acabamos de calcular, que es de 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros. Entonces, esto nos daría que la velocidad de esta cuerda sería igual a 365 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces solo es analizar los datos que te da el problema, que es lo que te pide, cuidar que estén las unidades que tienen que ser y sustituir para obtener la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo número 2 nos dice lo siguiente. Un hombre se sienta a pescar en el borde de un muelle y cuenta las ondas de agua que golpean uno de los postes de soporte de la estructura. ¿De acuerdo? Es un señor que está sentado en el borde de un muelle y empieza a ver las ondas que se forman en el agua. Entonces empieza a contar cuántas ondas están golpeando el poste de la estructura. Menciona que en un minuto contó 80 ondas y una cresta determinada recorre 20 metros en 8 segundos. ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces aquí analizando el problema, nos dice que son 80 ondas en un minuto.
¿de acuerdo? Y la cresta, recuerden que la cresta es la parte más alta de la onda, va a recorrer 20 metros en 8 segundos. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta onda? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es la cantidad de repeticiones que suceden en un minuto o por segundo en este caso. Repeticiones que suceden por segundo. Entonces, si nos está diciendo que 80 ondas aparecen en 60 segundos, o es decir, en un minuto, la frecuencia de estas ondas va a ser 1.33 Hz. ¿De acuerdo? O sea, son las ondas que caben en un segundo. Esto quiere decir que va a haber 1.33 ondas en un segundo. ¿Sí? Ahora, la cresta nos va a ayudar a la velocidad. Está diciendo que la parte más alta de la onda va a recorrer 20 metros en 8 segundos. Entonces, con esos datos podemos sacar la velocidad de la onda. O sea, qué tan rápido se está moviendo la onda. La velocidad, recuerden que es metros o distancia sobre tiempo o segundos. En este caso, las unidades ya están correctas. Aquí serían 20 metros sobre 8 segundos, lo que nos daría una velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Acá en el caso de la frecuencia, recuerden que es 1 sobre segundo la unidad, por eso convertimos el minuto en 60 segundos. ¿De acuerdo? Y este signo menos está de más. Déjenlo borro. Muy bien. Ahora, ya que tenemos la frecuencia y tenemos la velocidad, recuerden esta fórmula para obtener la longitud de onda, ¿sí? Ahí en sus diapositivas debe de venir alguna relación parecida a esta. Entonces tenemos que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la onda sobre la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces ya con los datos que obtuvimos, tenemos que la longitud de onda sería 2.5 metros sobre segundo sobre 1.33 Hz. Entonces recuerden que Hz es 1 sobre segundo y con este segundo se nos va. Y al final la longitud de onda nos quedaría de 1.88 metros. ¿De acuerdo? Entonces, con los datos que nos dio el problema, pudimos obtener la frecuencia y la velocidad. Y ocupábamos esta frecuencia y esta velocidad para determinar la longitud de onda. Ahora, el ejemplo número 3, vamos a ver lo que son las frecuencias de las ondas estacionarias, es lo que son las frecuencias características y todo eso. Entonces nos dice que una cuerda de acero para piano de 50 centímetros de longitud tiene una masa de 5 gramos y se encuentra bajo una tensión de 400 newtons. ¿Cuáles son las frecuencias de su modo fundamental de vibración y los primeros dos sobretonos? Recuerden que esto de modo fundamental de vibración y primeros sobretonos es lo de las frecuencias características. Tiene que ver con los n's, los números armónicos. Viene una figurita como con ondas y les dice n igual a tanto, así, etcétera. Es esa parte. Entonces, les pregunta sus frecuencias de su modo fundamental vibracional y los dos primeros sobretonos. Entonces, su modo fundamental lo determinamos estableciendo que n sea igual a 1, ¿de acuerdo? En esta siguiente ecuación. Entonces, aquí tenemos que la frecuencia 1, o sea, el modo fundamental 1, cuando n vale 1, va a ser igual a 1 sobre 2 la longitud por la raíz de f sobre la densidad lineal. Recuerden que esto es velocidad, ¿sí? Pero aquí la velocidad lo estamos escribiendo en la manera de su fórmula. Entonces, aquí si nos fijamos en el problema, no nos dan la densidad lineal. Entonces tenemos que calcularla con la misma fórmula que utilizamos en el primer problema. De tal manera que la ecuación nos quedaría como 1 sobre 2L
sobre la raíz de la fuerza o la tensión sobre la masa sobre la longitud. Entonces revisemos las unidades. El 1/2 pues así se queda. Pero aquí debemos tener metros y aquí tenemos centímetros. Entonces convertimos 50 centímetros a 0.5 metros. ¿De acuerdo? La fuerza o tensión sigue siendo 400 newtons. Y en el caso de la masa, igual los gramos lo tenemos que convertir a kilogramos y lo dividimos entre la longitud. Entonces, al final, haciendo estas operaciones, llegamos a que la frecuencia fundamental de vibración es de 200 Hz. ¿De acuerdo? Ese también se lo conoce como el primer sobretono. Y esta sería nuestra primera respuesta. Y ahora nos pide el segundo sobretono. Entonces, igual en la tablita que viene en sus diapositivas, pueden ver que cuando n vale 2, o sea, f igual a 2, vamos a tener una relación de que es 2 veces el modo fundamental. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría que el segundo sobretono va a ser igual a 2 veces lo que me salió en esta respuesta. Por lo tanto, F2 va a ser igual a 400 Hz. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte, chequen esa diapositiva donde vienen como una cuerda que se parte en pedacitos. ¿De acuerdo? Y se utiliza esta fórmula solo dependiendo de cuánto vale n, etc. Ahora bien, su primera tarea se las voy a explicar brevemente. Es la tarea 1 y consta de 6 problemas. Son 6 problemas que se resuelven con las fórmulas que vimos en las clases pasadas y de igual manera con las que les acabo de explicar. Entonces, la primera nos dice que es una onda transversal que tiene una longitud de 30 centímetros y vibra con una frecuencia determinada y les pide cuál es la rapidez de la onda. Entonces, si ya tienen longitud y frecuencia, pues lo único que hacen es sustituir en su fórmula que relaciona la longitud, la frecuencia y la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces esta solo es una sustitución. Pero no olviden las unidades, que las tienen que cambiar. En el siguiente problema nos dice un alambre de metal de 500 gramos tiene una longitud de 50 centímetros y está bajo una tensión de 80 newtons. ¿Cuál es la rapidez de la onda transversal de ese alambre? Aquí en este caso vamos a utilizar la de B igual a la raíz y tienen que obtener la densidad lineal, ¿de acuerdo? Por los datos que les dice aquí. Luego, una cuerda de 3 metros es sometida a una tensión de 200 newtons y mantiene una velocidad transversal. ¿Cuál es la masa de la cuerda? Entonces utilizan la misma ecuación anterior, solo que ahora despejan la masa. Luego en el siguiente problema, aquí vamos a usar la ecuación de la energía. Es una parte donde hablamos de potencia y energía de una cuerda. Van a utilizar esa ecuación. Entonces les da la masa, la longitud, la frecuencia y la amplitud. Entonces no olviden convertir los gramos a kilogramos y los centímetros a metros. Luego los últimos dos problemas, hablamos de frecuencias de ondas estacionarias, que son los de los modos vibracionales y los números armónicos y esas cosas. Entonces igual tienen que procurar fijarse en las unidades, que estén trabajando con las unidades correctas y ver qué fórmula ocupan y qué es lo que ocupan despejar, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo por esta parte. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Y esta tarea se entrega el siguiente jueves. Entonces, si tienen dudas, por favor pregunten con tiempo. Y nos vemos, jóvenes. Que estén bien.